compañero Miguel Bejarano Ruiz, dirigente sindical de larga participación en la lucha. Miguel, antes de hablar de tu trayectoria, quisiéramos saber sobre tu vida personal. Bueno, ¿quiénes fueron tus padres? Vos sos originario de aquí de La Puebla. Correcto, sí. Soy nacido aquí en La Puebla, aquí en este propio lugar donde vivo. Aquí nací, aquí me envejecí. Y aquí ha sido toda mi vida, pues. Aquí he vivido, he estado ausente en algunas ocasiones. ¿Tus padres quiénes fueron? Mi papá, Leandro Rafael Bejarano García, y mi madre, Sara María Ruiz. Mi padre carpintero y mi madre de oficios domésticos. Y yo aprendí el mismo oficio de mi papá, soy carpintero, me dedico al asunto de la construcción y trabajé bastante también en bancos, es decir, haciendo muebles de diferentes clases, muebles finos. Hasta la vez trabajo algunas cositas que me logran salir. Tienes formación autodidacta, pero ¿cuáles fueron tus primeras letras en ese aspecto y que ayudaron al despertar de tu conciencia? Bueno, para hablar de toda esta situación, ¿verdad? Yo estudié un poco primaria, ¿verdad? Y al mismo tiempo trabajaba, pues, ayudándole a mi papá, fui su ayudante, con él me formé en el oficio y me empecé a formar en la lucha sindical. La lucha sindical, que podemos hacer mención de grandes dirigentes que hubieron aquí en Rivas, desinteresadamente, porque aquí no había sueldo, aquí la conciencia se nos empezaba a despertar desde el momento que asumíamos alguna posición dentro del sindicalismo, dentro del sindicato, es decir, como conductor de la organización, ¿verdad? Fue un despertar enorme, porque empezamos a recibir instrucciones sobre sociología revolucionaria, es decir, marxista, que vale la pena hacer mención que a estas alturas no se menciona absolutamente por ningún lado. Esto fue en los años 60. En los años 60, sí, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Nosotros comenzamos la lucha sindical con el principal dirigente, que ayer hacíamos mención sobre él. Vino un individuo que fue el que me llevó al sindicato, realmente lo estuvimos recordando ayer, ¿verdad? Y fue tan enorme el impacto, pues, desde que de la primera reunión que tuvimos, que yo no abandoné la lucha sindical, más bien me fui centrando cada día más, porque allí lo que más me importaba o me interesaba eran las conferencias que venían a dar de Managua. Te podés imaginar, desde esa época, conociendo la teoría del proletariado, es decir, el marxismo-leninismo. ¿Quién fue el principal dirigente que inspiró al...? Bueno, se me escapó, Manuel Domínguez, un hombre que era constructor, ¿verdad? Es decir, era patrón, era representante de los patrones, porque de los capitalistas que le daban a hacer alguna construcción, pero ¿contratista? Sí, él contrataba y también lo hacía por el día, y usaba una metodología que al que contrataba para trabajar con él le decía que tenía que ser organizado, que él trabajaba con gente organizada. Es decir, a Manuel Domínguez le debemos el despertar de la conciencia de la clase obrera que hubo en Rivas en la época, es decir, una clase obrera naciente. ¿Él llegó de Managua o de Costa Rica? No, él es de aquí de La Puebla, ribense, pueblano, con muchos años de labor en Costa Rica. Allá él vino con las ideas socialistas, marxistas, mejor dicho, de allá de Costa Rica. Aquí las imprimió, ¿verdad?, con grandes dificultades,
Eso era clandestino, completamente clandestino, y el sindicato, nosotros logramos recibir la orientación, nos tocaba a nosotros atender la organización sindical, ¿verdad? Y ahí íbamos detectando el material humano que pasaba a formar parte del partido, porque tuvimos un partido muy fuerte. Aquí en Rivas. Aquí en Rivas, muy fuerte. El partido, perteneciente al partido... El Partido Socialista Nicaragüense. Sí. Era dirigido aquí en Rivas Juan Ramón Chávez, que todavía vive, un ancianito que ya quizás no puede decir, no podría decir muy poco sobre su historia, ¿verdad? Que hace poco le celebraron un acto. Un homenaje. Un homenaje, sí. ¿Verdad? Juan Ramón Chávez, en el sindicato de carpinteros, albañiles, armadores y civilares, y también formamos otro sindicato que era el de las trabajadoras domésticas. Teníamos otro sindicato que se llamaba Sindicato de Oficios Varios, ¿verdad? Todos con la misma orientación. Tenemos, te dije, Juan Ramón Chávez, Miguel Somarriba, ahí nomasito yo llegué a ser parte de la directiva, y llegué a la directiva y no volví a salir jamás de la directiva hasta que el sindicato fue disuelto un 1 de mayo de 1975, fue el último acto que celebramos, celebrando el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, que irrumpió la Guardia Somocista. Fuimos encarcelados una gran cantidad de compañeros, estudiantes, inclusive allí estabas tú, en esa reunión cuando fuimos disueltos. Pero el sindicato, es decir, que la lucha... Siguió clandestino, sí, el sindicato, siguió clandestino el sindicato. El sindicato ya no, desde esa época no pudimos volvernos a reunir hasta que se dio el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que llegamos algunos a formar parte del nuevo sindicato ya con una nueva metodología, porque ya el asunto teórico no lo volvimos a ver. Y durante la lucha contra la dictadura, estamos viendo no solamente en el 75, sino antes de 1975, hubo fuertes represiones, tanto patronales como también por parte del aparato militar del sistema somocista. Cómo no, ¿verdad? Desde cuando el sindicato se forma, comenzamos de una manera pacífica, ¿verdad? Pero cuando venían las denuncias de todos los abusos que cometían los comandantes departamentales, de que eran algunas ocasiones eran capitanes, ¿verdad? Un capitán era el comandante departamental, después venían coroneles, qué sé yo, ¿verdad? Eso fue una lucha terrible, porque nosotros, más nuestra lucha aquí no era por salario, la lucha era por orientación. Una orientación bien camuflada que teníamos, porque venían compañeros a darnos filosofía, economía política, pero aquí venía, date cuenta, venía Juan Lorillo, venía Augusto Lorillo, y venían de ahí jovencitos, hijos de los Lorillos, a darnos. Todo el mundo creía, hasta la misma guardia pensaba que aquí se está dando la economía que se da en la universidad, la economía política burguesa, pero no la economía política que veíamos nosotros. Es la economía política marxista, que es una verdadera ciencia, ¿verdad? Donde se abordan los fenómenos económicos de una manera real, no inventiva, pues. Vos sabés cómo se aborda la economía, cómo se aborda la plusvalía, cómo la aborda el capitalismo y cómo la abordamos nosotros, una cosa muy diferente. Entonces esa es la economía que estudiábamos, lo mismo la filosofía, pues, una filosofía dialéctica, muy diferente a la filosofía que estaba establecido en el sistema que vivíamos. A pesar de que la lucha era clandestina, Miguel, ¿podés recordar si hubo algún impacto en la población, si hubo movimientos de masa, manifestaciones o algunos movimientos como huelgas, si hubo, si la prédica pues del socialismo a través del sindicalismo tuvo algún efecto en el departamento de Rivas?
tuvo un gran efecto, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos elementos que no eran miembros del partido. Porque para llegar a ser miembro del Partido Socialista Nicaragüense tenía que pasar unas pruebas, pues. Tanto como dirigente en el campo intelectual, como en el campo, en el campo de lucha, Probado. ¿verdad? Ah, Tiene que ser probado. entonces cuando ya uno iba dando esa medida, pasaba a formar parte de alguna célula, de algo político, pues. Por eso aquí hubieron muchos compañeros que se quedaron únicamente en el sindicalismo, que llegaban buscando que uno los defendiera a la hora de la vacación, a la hora del salario retenido, a la hora de lo que no le pagaban los días feriados, etcétera. Bueno, esa gente siempre se mantuvo ahí, pero la gente que ya daba inicios de una lucha clasista, ¿verdad? De eso se distingue pues el sindicalismo economicista con el sindicalismo revolucionario. Y es decir que aquí se mantuvo el sindicalismo gracias al grado de conciencia, porque nosotros sin ganar ningún salario y manteníamos una oficina permanente atendiendo los reclamos de los trabajadores, y eso lo hacía Juan Ramón Chávez, ¿verdad? Porque él era el hombre que se dispuso, ¿verdad? Se dispuso a atender todos los reclamos que se daban en determinada época. Ahí estaba en la casa del obrero, que ahora pasó a ser vendida por algunos, qué vergüenza, por algunos mal llamados dirigentes de la clase obrera, ¿verdad? Entonces ese hombre ahí sin ganar ni un centavo, ahí atendía a cantidades de casos, reclamos, que fuimos amenazados. Yo mismo, pues, yo desde mi casa, cuando ya Juan Ramón Chávez por alguna razón no puede atender estas cuestiones, yo me dispuse y tuve la dicha, pues, que un abogado muy amigo del movimiento obrero, ya no vamos a decir amigo mío, dijo: el que pueda escribir en máquina que diga, porque yo le voy a dar algunas orientaciones para que llevemos demandas laborales. Entonces sí se mantuvo un movimiento tan fuerte, y yo me puse al frente, y para que se den cuenta que nunca lo he dicho públicamente, tal vez lo he comentado con un amigo, yo trabajaba 3 días para mí en la semana y 4 días para la lucha revolucionaria, sin ganar un centavo. Yo con 3 días que trabajara, daba la comida para mi casa y me disponía el resto de días a estar atendiendo en mi propia casa, con mi máquina de escribir, hasta el que llegaba con problemas laborales. Y aquí te pudiera mencionar nombres, pero yo creo que no es necesario, ¿verdad? Muchos compañeros que atendí y algunos que logramos que pagara el patrón cuando se dio el triunfo, que todavía teníamos fresca pues los reclamos. Logramos que ya con el triunfo a un compañero le pagaron, y que ahí está vivo. Es Chico Vanega, Francisco Vanega, hermano de tío Juan Vanega.